tal, mis amados hermanos? En esta tarde noche estamos emprendiendo una nueva serie denominada Construyendo alineados a un propósito. Construyendo alineados a un propósito. Interesante lo que vamos a tratar y a descubrir a través de esta serie que estaremos miércoles a miércoles con la ayuda del Señor compartiendo con todos ustedes. Sean todos bienvenidos. Hemos tenido una serie preciosa de ir libro por libro, analizándolo, viendo sus enseñanzas, viendo una serie de información muy interesante, muy válida. Algunos tienen que ver con carácter de historia, otros con la conformación cultural. En fin, muchas ideas que tenemos con mayor claridad de todo lo que ha venido eh, transportándose de información a través de los siglos, desde que nos da cuenta la palabra del Señor. Han sido los libros históricos, los poéticos, los proféticos, en fin, todos los libros de la Biblia, no solo del Antiguo Testamento, sino del Nuevo Testamento, su repaso, su conocimiento, desde luego una forma bastante resumida, extractada, para que podamos nosotros tener una panorámica, un panorama general de lo que es la palabra de Dios. Final de cuentas, hemos concluido la semana pasada con Judas y Apocalipsis, que también nos dejaron una enseñanza muy importante. Hoy estaremos enfocándonos en una nueva serie, y esta serie tiene que ver con el libro de Nehemías. La vida de Nehemías, un hombre que estaba en el exilio, estaba lejano de su pueblo en Babilonia para poder restaurar el muro de Jerusalén, que es el llamado que Dios le da para que él pueda abocarse a ello. Estos fríos tan fuertes que han venido haciendo en estos días obligan a cuidarnos de manera constante. Bien, pues decía, Nehemías es un hombre situado en el exilio, en Babilonia, teniendo favor del rey y teniendo la gracia de Dios operando a través de su vida para poder tener una buena relación con el rey y desde luego estar en una posición de gobierno bastante elevada para tener una frecuente relación, relación con el rey. Esta relación pues se fue fortificando a través de los tiempos y a través de la gracia y el favor de Dios operando en la vida de Nehemías. Esta relación es muy interesante porque llega a desarrollar tal confianza que el rey le permite ir a Jerusalén. Bueno, la historia que nos revela Nehemías nos da la oportunidad, no son tantos capítulos, pero son una serie de enseñanzas muy ricas, sobre todo en la parte de liderazgo. Todos de alguna forma vamos estableciendo un nivel de liderazgo. Este liderazgo que Dios nos ha dado en las distintas facetas de nuestra vida requieren de conocimiento, requieren de fortalecernos, de conocer, porque entre mejor estemos preparados, mejor capacitados estaremos para tener entendimiento de las cosas y que estos a su vez nos facilite el ejercicio de nuestro liderazgo, llámese en el hogar, llámese en el trabajo o en la escuela o en las distintas ocasiones. Por haber nacido en un hogar cristiano, saben, uno tiene cierta ventaja
porque ha participado en la iglesia con los demás, ha estado en relación pues con otros líderes, en fin, de alguna manera tenemos un conocimiento mayor. Ah, y también en la iglesia pues tenemos la oportunidad de desarrollarnos en nuestra manera de participar, de hablar, de coordinar áreas, en fin, una serie de liderazgos que va uno desarrollando dentro de la iglesia y que luego nos permiten ejercer ese mismo liderazgo fuera de una iglesia. Es decir, la formación que recibimos en la iglesia nos capacita y nos da una plataforma en la cual nosotros podemos servir. Esta ha sido mi experiencia a través de los años, porque de joven recuerdo que teníamos concursos de oratoria, teníamos eventos donde los cuales pudiéramos ejercer liderazgo, eh, saben, para dirigir una alabanza, para hacer una lectura bíblica en público. Pareciera que no, pero le tiemblan a uno las piernas, hay cierto nerviosismo, está uno compartiendo algo que tiene que ver con la palabra de Dios, y eso pues nos lleva a una responsabilidad, un compromiso con nuestro Señor, y eso es pues muy importante en ejercicio de nuestro liderazgo. Nos va preparando, y sí, desde luego que nos da una mayor facilidad y destreza para realizar nuestra tarea. Bien, pues estudiar el libro de Nehemías, como les decía, nos arroja mucha información y formación en el ámbito del liderazgo, si estudiamos específicamente la vida de Nehemías, pero hay otros factores y hay otros participantes que también contribuyen y colaboran para nosotros revisar cosas que no debemos de hacer, que no tenemos que hacer, y hay otras que nos dicen hay que poner atención en estas situaciones, en estas cosas, porque es necesario que nosotros visualicemos lo que está a nuestro alrededor. Eh, Precisamente anoche platicaba con una persona que ah, tiene conocimientos en el área de seguridad, y siempre que he platicado con alguien que conoce el aspecto de seguridad, tienen los mismos elementos, están siempre con su mirada buscando a ver qué detalles encuentran cuando llegan a una reunión, cuando se colocan en algún lugar donde hay más gente, saben dónde están las salidas de emergencia, saben dónde está la entrada principal, dónde están los baños, donde hay posibilidades de que hubiese alguna situación que pudiera poner en peligro su vida. En fin, personas que constantemente están mirando a su alrededor y pueden distinguir el tipo de personas que hay. Entonces, ¿por qué? Pues porque han desarrollado esa comprensión de la seguridad para protegerse a sí mismos y a los suyos, o si tienen el encargo de vigilar a una persona, de cuidar de su seguridad, pues con mucha razón están muy al pendiente de todo lo que está. Bueno, es así como distingo la importancia de leer el libro de Nehemías y estudiarlo, y todo lo que se va entretejiendo para que nosotros podamos tener luz acerca de. ¿Qué podemos esperar de este estudio de la palabra del Señor en cuanto al libro de Nehemías? Bueno, la enseñanza es que está comunicándonos el libro de Nehemías, es que Nehemías escucha de cómo están las condiciones en Jerusalén. Él está en el exilio, tiene una buena posición,
disfruta de un buen ambiente de trabajo y también de una buena vida, pero pues llega el momento en que le llegan noticias. Su hermano de nombre Anani ha llegado allá a Babilonia y entonces le platica de las condiciones, cómo se encuentra. Nehemías, en respuesta a lo que escucha de su hermano Anani, llora profundamente. Hay una aflicción en su corazón. Le pide que le cuente los detalles de cómo están las circunstancias allá en Jerusalén. Y Anani le cuenta: mira, los muros están derribados. Desde luego no estaban todo el muro completo derribado. Era el muro que protegía la ciudad. En aquellos entonces buscaban amurallar las ciudades para su protección, para su seguridad. Y entonces viene y le cuenta: mira, el muro está derribado y las puertas están quemadas a fuego. Cuando en aquellos tiempos venían los enemigos y con estas catapultas aventaban piedras, rocas y se estrellaban en el muro, pues de esta manera iban debilitando al enemigo. Y luego también para poder penetrar a la ciudad, quemaban las puertas, les echaban brea, y entonces de esa manera incendiaban las puertas, de manera que ya no había forma de detenerlos. Es así como fue vencida la ciudad de Jerusalén, y entonces aquello estaba desolado. Me imagino aquello como los pueblos antiguos del oeste, donde los chamizos, estas arbustos redondos que luego se los lleva el viento y van rodando, esos chamizos, yo los conozco como chamizos, em, hacen en un pueblo asolado, en un pueblo solitario, pues su ir y venir. Entonces, así me imagino que estaba Jerusalén, desolado. Los pocos habitantes que había estaban ahí escondidos en las ruinas. Eh, Ustedes, cuando tengan la oportunidad de conocer la ciudad de Jerusalén, van a enfrentarse con el muro de la vieja ciudad de Jerusalén y se van a dar cuenta que, que las piedras con las que está conformado el muro son como legos que se van entretejiendo, pero además son de diferentes tamaños, pero son de un peso de cientos de toneladas. Son piedras enormes. Yo no logro distinguir cómo pudieran haber movido esas piedras, cómo las fueron poniendo una tras otra, encimándolas, y porque eran enormes, enormes. Ustedes las pueden ver y están enormes, enormes, y pesadas, pues un peso de varios cientos de toneladas. Pero esas eran la forma en que construían la defensa para que fueran ciudades impenetrables. Estaba entonces ahí esta ciudad con estos muros que, como decía, no es que estuvieran derrumbados hasta el piso todos, sino en algunas secciones que habían logrado romper para por ahí penetrar a la ciudad, además de lo que pudieron ingresar por medio de las puertas que ya las habían quemado con fuego y que habían desaparecido. Entonces, esta era una ciudad de esa manera. Me imagino animales como tipos coyotes o lobos paseándose en el interior de la ciudad. Era triste escuchar noticias de una ciudad que se ha caracterizado por una ciudad hermosa, la ciudad amurallada de Jerusalén. Hoy en día prevalece los muros de la ciudad. La ciudad original está metros abajo, porque en cada época
se va sepultando un tiempo y se va construyendo encima, porque así ha sucedido a través de los tiempos y sobre todo cuando han pasado siglos y siglos, eh, se van quedando los restos de la civilización, se han quedado enterrados, como aquí en nuestra nación, en México. Nosotros podemos ir a algunos lugares donde están eh, ruinas y nos damos cuenta que tuvieron que excavar para descubrir esos restos, esos descubrimientos que luego hacen de ciudades antiguas, están en el subsuelo. Por una u otra razón van quedando sepultadas en el tiempo y en lo material. Hay, por ejemplo, en una pequeña ciudad de Puebla que se llama Cholula, la construcción de un templo católico allí en lo alto. Cuando uno lo ve, ese templo está en lo alto de un monte, un cerro. Hay que subir caminando, es agotador porque está bastante alto y bueno, llega uno allá arriba, ¿no? Pero esa construcción de este templo quedó ahí arriba en virtud de que abajo está una pirámide y para sepultar y dejar enterrada esa civilización, esa cultura, lo que hicieron fue echarle tierra y construir sobre de ella un templo de esta naturaleza. Interesante porque uno puede entrar a la pirámide por la parte de abajo y hacer un recorrido por un túnel que ya está ahí hecho. Y entonces así se van quedando sepultadas las civilizaciones. Así es como Jerusalén hoy en día, la ciudad original, está sepultada algunos metros bajo tierra. Desde luego que hay hallazgos, desde luego que hay túneles por los cuales uno puede ir bajando y conocer algo de los descubrimientos que han hecho a lo largo del tiempo. Alrededor del muro de Jerusalén, sobre todo en el que se conoce como el Muro de los Lamentos, eh, está un túnel que va uno bajando, bajando, bajando y va siguiendo la trayectoria del muro y está muy, muy profunda. Quiere decir que el muro original era suficientemente alto, más bien demasiado alto para proteger bien a la ciudad. Sin embargo, pues los enemigos de Israel se dieron las mañas, diría yo, para poder derrumbar ese muro tan importante para la protección de la ciudad. Estos son los datos de los cuales es informado Nehemías para poder penetrar en su corazón y tenga Nehemías una reacción. Y llora Nehemías profundamente. Hay un llanto, hay un sentir muy fuerte en la vida de Nehemías y entonces lo que hace es ponerse a orar, buscar a Dios. Buscar a Dios sobre todas las cosas siempre es importante para todos nosotros. Y esta es la tónica del libro de Nehemías. Primero, la oración. Antes que nada, la oración. Una oración de reconocimiento de las condiciones de su pueblo. ¿Por qué ha llegado su pueblo a esa condición? ¿Por qué? Porque Nehemías lo describe muy bien. Déjenme leerles algunos versículos para ir entonándonos al lenguaje del libro de Nehemías. Dice así: estas son las memorias de Nehemías, hijo de Acalías. Estoy leyendo el capítulo 1, verso 1 de Nehemías en la Nueva Traducción Viviente. A fines del otoño, en el mes de Kislev, del año 20 del reinado del rey Artajerjes, me encontraba en la fortaleza de Susa. Anani,
uno de mis hermanos, vino a visitarme con algunos hombres que acababan de llegar de Judá. Les pregunté por los judíos que habían regresado del cautiverio y sobre la situación en Jerusalén. Y me dijeron, las cosas no andan bien, no andan bien. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. La muralla de Jerusalén, o el muro de Jerusalén, fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. Cuando oí esto, me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo, ayuné y oré al Dios del cielo y dije, oh Señor, Dios del cielo, Dios grande y temible, que cumples tu pacto de amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandatos. Escucha mi oración, mírame y verás que oro día y noche por tu pueblo Israel. Confieso que hemos pecado contra ti. Aquí hay una reflexión, un reconocimiento de las condiciones por los cuales llegaron hasta ahí. Confieso que hemos pecado contra ti. Es cierto, incluso mi propia familia y yo hemos pecado. Hemos pecado terriblemente al no haber obedecido los mandatos, los decretos y las ordenanzas que nos diste por medio de tu siervo Moisés. Te suplico que recuerdes lo que le dijiste a tu siervo Moisés. Si me son infieles, los dispersaré entre las naciones. Pero si vuelven a mí y obedecen mis mandatos y viven conforme a ellos, entonces, aunque se encuentren desterrados en los extremos más lejanos de la tierra, yo los volveré a traer al lugar que elegí para que mi nombre sea honrado. El pueblo que rescataste con tu gran poder y mano fuerte es tu siervo. Oh Señor, te suplico que oigas mi oración. Escucha las oraciones de aquellos quienes nos deleitamos en darte honra. Te suplico que hoy me concedas éxito y que hagas que el Rey me dé su favor. Pon en su corazón el deseo bondadoso conmigo. Hay un reconocimiento de las condiciones, decía, de las condiciones por las cuales llegaron hasta ahí el pueblo de Dios. Está Nehemías teniendo esta reflexión, este reconocimiento, quiere que quede claro que, que no es porque simplemente echarle la culpa a alguien o decir Dios es injusto, mira nomás cómo nos tiene, mira nomás en qué condiciones estamos viviendo. No, hay una reflexión profunda y hay un reconocimiento de que Israel ha pecado el pueblo de Dios. E incluso el mismo Nehemías no evade su responsabilidad, no le echa la culpa a los antepasados, no le echa la culpa a nadie más, reconoce su propia condición de él y de su familia y de todo el pueblo del Señor. Reconoce que hay una responsabilidad delante de Dios que no se ha cumplido, que no se ha cubierto, que se han alejado de Dios y ha habido consecuencias. Entonces, Nehemías clama al Señor y le expone las condiciones en las que está. Y para esto, para llegar a ese punto, Nehemías ha estado orando y ayunando. Sabe que la oración y el ayuno son importantes para fortalecer su vida. No para doblarle la mano al Señor, sino para fortalecer su vida y tener en consideración las grandes cosas. Hoy en día, como portadores y participantes del nuevo pacto, entonces acudimos al Señor para que Él, que ya ha extendido por anticipado su perdón, nosotros podamos ser partícipes de su presencia en nuestras vidas, de su restauración en nosotros, para que nosotros podamos caminar en justicia y rectitud. Es un llamado que nos hace Nehemías a todo el pueblo de Dios en este día. Volvámonos a Él en oración, en ayuno, en ruego, en clamor,
porque necesitamos nosotros buscar de Dios para resolver nuestras situaciones. Pues, ¿qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar del estudio, del análisis? Eh, Quisiera destacar 5 aspectos, 5 cosas que son importantes que vamos a estar viendo a través del estudio del libro de Nehemías. Interesante pues que llega a esta reflexión Nehemías para llevarnos a un entendimiento y a un conocimiento de 5 cosas, 5 verdades que nos harán reflexionar a nosotros también y encaminarnos a construir a nuestras vidas, nuestras familias, aliados al propósito de Dios. Pero ¿qué podemos esperar entonces del libro de Nehemías? Número 1, ¿cómo hacer frente al desánimo? ¿Cómo hacer frente al desánimo? ¿Saben? Necesitamos tener claro esto, cómo hacer frente al desánimo. ¿Por qué? Porque hay cantidad de ocasiones que todos llegamos, no creo que haya nadie que se escape a un momento determinado en la vida de que venga un desánimo sobre nosotros. Porque hay ocasiones en que tenemos un cansancio físico y dar más de sí ya no es posible y nos desanimamos. Incluso queriendo hacer algo para servir a Dios, decimos, pero no puedo, estoy cansado. Y esa situación que produce una frustración nos lleva al desánimo, nos lleva al cansancio, la frustración. Entonces, muchas veces pasamos por ahí. No es exclusividad de nadie, es que todos tendemos a pasar por ahí. Son sentimientos y emociones con las cuales fuimos creados y no estamos inmunes ni exentos de que podamos sufrir un periodo, un tiempo, un día, un momento de desánimo, sea porque tenga que ver con nuestra situación física o tenga que ver con nuestro ambiente emocional. Es decir, que alguien nos dijo algo y nos desanimó. Alguien nos criticó y nos desanimó. Alguien nos dijo algo y vino un desánimo. O escuchamos noticias, como en el caso de Nehemías, escuchó las noticias de lo que había sucedido en Jerusalén y venía un desánimo, porque la ciudad era bella, sigue siendo bella, pero en aquel tiempo era muy hermosa. Y hacía contrastes, desde luego, con las otras civilizaciones. Así que si algo podían ufanarse los hijos de Dios, era precisamente que tenían una ciudad hermosísima de la cual poder presumir. Entonces, eh, vino desánimo, desde luego, al oír noticias duras, nefastas, de situaciones, ¿verdad? Recuerdo que en una ocasión era Navidad, era el día 24, estábamos trabajando, íbamos a trabajar hasta mediodía y antes de que culminara nuestra jornada, recibimos la noticia que la empresa en la cual trabajábamos iba a suspender sus actividades, cosa que no habíamos podido prever, cosa que no habíamos podido imaginar, y entonces en plena celebración de la Navidad se nos es anunciado que va a desaparecer. Pues claro, es como si estuvieras subiendo a un segundo piso y de repente te quitan la escalera, se siente no agradable y claro que causa un profundo desánimo. Y bueno, pues es ahí donde este libro de Nehemías nos va a ayudar para entender y tener esta lección de cómo hacer frente al desánimo. Así que yo les recomiendo que no se pierdan ni una
ni una de las enseñanzas que estaremos recibiendo a través del estudio del libro de Nehemías. Lo segundo es cómo hacer frente a la crítica. Esta es otra de las enseñanzas que nos muestra precisamente el libro de Nehemías, cómo hacer frente a la crítica. Y esto es también muy, muy cotidiano, muy común, que estamos recibiendo constantemente críticas, y más cuando tenemos una tarea que desarrollar, un trabajo que hacer, aún dentro de las mismas ah, empresas, en misma familia o inclusive en la iglesia. Recibimos críticas por lo que hacemos, por la tarea. Esto forma parte, pues quisiéramos que no existiera, pero siempre habrá alguien que quiera criticar lo que hacemos, que no salió bien, que el color de la pared no debe ser así, que si esto o lo otro. Siempre hay alguien que levante una crítica con algo que hacemos. Y por eso es tan importante que esta enseñanza que declara en nuestras vidas cómo hacer frente a la crítica. Hay críticas devastadoras, hay críticas que nos hunden, que nos lastiman, que nos hieren profundamente, y tenemos que aprender a lidiar con eso. Cómo hacer frente a la crítica. Eh, Todo lo que hacemos con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, finalmente alguien viene para querer destruirlo y levanta una crítica negativa, una crítica que nos señala, una crítica que nos dice no lo sabes hacer, todo lo haces mal, en fin, cantidad de posibilidades que se nos dan cuando tratamos de hacer algo en beneficio de los demás, en beneficio de nuestra propia familia, e inclusive, como decía, en el mismo ambiente de la iglesia. Así que tenemos que aprender a lidiar con eso. Por eso el libro de Nehemías nos enseña cómo hacer frente a la crítica. Tercero, cómo relacionarse con una persona irritable. Cómo relacionarse con una persona irritable, sobre todo cuando están en un nivel donde se convierten en nuestros jefes. ¿Cuántos hemos tenido eh, esa experiencia de haber trabajado con alguien que dirige la empresa donde trabajamos, o que es una persona irritable, que cuesta trabajo relacionarse, que todo vamos con él con miedo porque no queremos molestar, porque si se irrita nos va hasta correr, ¿no? Nos da miedo hablar con un tipo de personas que son irritables. Bueno, desde luego que muchas veces enfrentamos eso. Y como decía, aún al interior de la familia, o aún eh, relacionarnos con personas dentro de la iglesia. Cuando una persona es irritable, no queremos trabajar con ella, no queremos hacer equipo, no queremos que esté cerca de nosotros. Entre más lejos, mejor. Queremos protegernos, queremos levantar un muro de protección a nuestro alrededor porque son irritables. Número 4, ¿cómo salir de una crisis económica? Interesante este punto que también nos enseña el libro de Nehemías, cómo salir de una crisis económica, y adicionalmente también cómo ayudar a otros a salir de una crisis económica. Saben, este libro es rico, el libro de Nehemías, que les digo, no es tan voluminoso, no es tan grande, no tiene tanta cantidad de capítulos. Sin embargo, nos va mostrando una serie de enseñanzas importantes como esta: cómo salir de una crisis económica. Y quinto, cómo lograr la felicidad. Cómo lograr la felicidad. Saben que esto es interesantísimo. Pero en el contexto de lo que estamos hablando, de la reconstrucción del muro de Jerusalén, que por cierto se logra hacer en un periodo de tiempo muy corto,
estamos hablando de un par de meses, 3 meses cuando mucho, es lo que tardan, porque se pusieron a trabajar, se dividieron en equipos, por familias, se dividieron el muro para que por secciones lo pudieran hacer, a otros les correspondió a restaurar las puertas, a otros les tocó estar trabajando en diferentes áreas del muro, y como nos dice el libro de Nehemías, con una mano tenía la espada y con otra la, ah, la construcción, la cuchara, los implementos de construcción. Claro que esto nos hace ver que lo que pasa es que estaban ocupados en trabajar, pero además no se distraían, no se entretenían en algo más, sino estaban enfocados y tenían a la mano su espada para poder defenderse en un momento dado. Bueno, también nos habla mucho de trabajo en equipo, pero ah, en lo que me quiero referir es ah, cómo lograr la felicidad subiéndote al muro que te rodea. ¿Cómo lograr la felicidad subiéndote al muro que lo rodea? Los enemigos venían para criticarle y decirle: Ese muro que están haciendo ustedes, hasta una zorra lo puede tirar. No sirve para nada lo que están haciendo ustedes." Ridiculizaban lo que estaban haciendo, pensando que hasta un animal podía subirse y tirar. Pero dejando atrás toda esa crítica, todo eso que mencionaban para poder desmoralizar y desanimar al pueblo del Señor, Nehemías tomó el liderazgo y logró sacar adelante, subiéndose al muro que rodeaba. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué lograr la felicidad subiéndote al muro? Porque vamos a encontrarnos hacia finales del libro una enseñanza muy interesante. Subieron arriba del muro para hacer una celebración de que habían terminado el muro. Y ahí en esta celebración había mucho gozo, mucha felicidad. Habían concluido una tarea que parecía imposible. Dios les había dado las fuerzas suficientes para concluir esta hermosa tarea que se les había encomendado. Y entonces ahí se gozaron y todo. La cantidad de gente que estaba sobre el muro, si no estuviera fuerte el muro, se hubiera caído. Subieron hasta carretas allá arriba. Subieron carretas para poder participar en la celebración del muro. En fin, todos estos 5 puntos vamos a descubrir cosas muy importantes, interesantes, que nos van a ayudar en la vida práctica, ¿sí? No solo en el área meramente espiritual o dentro del ámbito de la eclesía, sino adicionalmente nos son útiles estos principios de aplicación práctica en el ámbito de nuestro hogar, en el ámbito de nuestra empresa o en el ámbito del lugar donde trabajamos, desde luego en la educación. En fin, es una aplicación muy práctica de la palabra de Dios para la vida de cada creyente. Repito las 5, estas 5 verdades, 5 principios importantes que vamos a encontrar en el libro de Nehemías para construir nuestra vida, nuestro trabajo, nuestra familia alineados al propósito de Dios. ¿Cómo hacer frente al desánimo? La primera. Número 2, cómo hacer frente a la crítica. Número 3, cómo relacionarse con una persona irritable. Número 4, cómo salir de una crisis económica. Y número 5, cómo lograr la felicidad subiéndote al muro que te rodea. Oramos. Amado Padre Celestial, Señor nuestro, como tu palabra nos enseña, papito, papito amado,
en esta noche, Señor, que esta introducción al libro de Nehemías nos abra el apetito de poder buscar las enseñanzas que tú has legado a nuestras vidas a través del libro de Nehemías. Que, que haya un ánimo renovado por escudriñar tu palabra y estos principios que tienen una aplicación tan práctica nos permitan, Señor, ser mejores hijos tuyos, creyentes, pero sobre todo que podamos bendecir a los que están a nuestro alrededor. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.